Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al regresar de un viaje de negocios, la mujer encontró a su esposo feliz con los papeles del divorcio en la mano. Y apenas sacó una nota del bolsillo. María Soledad se encogió de hombros con irritación y, soltando un suspiro profundo, clavó la mirada en la ventana. Aunque la imagen tras el cristal del vagón tampoco ofrecía consuelo. Ante ella se desplegaba la típica agitación de una estación justo antes de la salida de un tren de largo recorrido, andén mojado, salpicado de charcos de lluvia y un ir y venir nervioso y caótico. En esos momentos, la vida parecía acelerarse. Los movimientos se volvían apresurados, los rostros mostraban una mezcla de alegría y ansiedad, y las azafatas del tren lucían especialmente tensas y descontentas. Lo cierto es que no era difícil entenderlas. ¿Acaso es tan complicado para los estimados pasajeros llegar puntualmente a la estación, acercarse al vagón con tiempo y sentarse en su lugar correspondiente? No, claro que no. Siempre hay quienes insisten en correr hacia la puerta en el último segundo, amontonándose entre gritos y agitando los billetes, intentando todos a la vez entrar por el estrecho pasillo, que ni siquiera por altura se acomoda a todo el mundo. Como esa señora de falda visiblemente ajustada, que duda sobre cómo subir al tren sin arriesgar su ropa ni su dignidad. Es de risa. Vaya forma de vestirse para viajar. Y por ahí corre otro, que aún debe abordar, claramente tarde y más agitado que el resto, perdiendo bolsas reutilizables, hijos y las últimas energías por el andén. Como ese ciudadano que arrastra 2 maletas con ruedas y encima de cada una lleva una bolsa enorme. Es asombroso cómo algunas personas logran llevar tantas cosas. Como escarabajos peloteros o como hormigas, capaces de cargar más de su propio peso. Y eso que hablamos solo de equipaje. Algunos incluso traen comida como si fuera el último tren antes del apocalipsis. Como esa señora gordita que se apresura con los brazos extendidos, entre los que lleva al menos una decena de baguetes. Seguro teme morir de hambre en el camino, aunque su aspecto indica que podría sobrevivir al menos un año sin probar bocado, especialmente pan. Lo cual, dicho sea de paso, no le haría ningún daño. ¿Y ese que camina tan tranquilamente? Miren qué personaje. Con gafas en la nariz y un libro gigante de crucigramas que se ve desde aquí. Todo un intelectual. Pasará todo el viaje fingiendo que lo sabe todo sobre todo. Pero en realidad, mirará cada 2 por 3 la última página para ver las respuestas. Y si es tan listo, ¿por qué revisa el billete cada 5 pasos y luego levanta la cabeza para ver el número del vagón? ¿No le sirven sus 2 o 3 títulos para memorizar un simple número? Otros, en cambio, se quedan quietos, luchando contra el impulso de huir antes de que el tren parta. Son los que despiden. Como ese señor flaco y nervioso, que hace un momento ayudaba con gran esfuerzo a subir al vagón a una dama poco agraciada y 3 veces más grande que él. Ella le lanzó una última mirada fulminante y le mostró el puño para dejar claro quién mandaba. En su rostro se veía alivio y hasta una felicidad mal disimulada tras una fingida tristeza. Seguro que se siente liberado de su querida esposa al menos por un tiempo y debe contenerse para no saltar de alegría en el andén. Y ahí está el otro tipo de despedida, el romántico. Una chica delgadita, pálida, con el pintalabios corrido y las mejillas manchadas por el rímel. ¿Estamos ante un verdadero drama? ¿A quién despide? Ah, claro, a ese chico que asoma por la puerta del vagón. La azafata, con cero interés por el amor, intenta empujarlo hacia adentro. Vaya, parece que hay amor de verdad. ¡Qué hermoso! Siempre que uno no nota que él parece encantado, saludando con tal entusiasmo que casi se cae. Ella, en cambio, parece rota. Seguramente sabe que de esa despedida no saldrá nada bueno para ella. Sí, chica, sí. Tu novio se va a la capital y tú no lo volverás a ver. De pronto, María se sobresaltó, sorprendida por sus propios pensamientos. ¿Qué le pasaba?
¿De dónde venía tanta bilis y esa ironía cruel hacia desconocidos inocentes? ¿Por qué lanzaba chispas de irritación desde la ventana? Nunca había sido así. ¿Qué clase de ideas absurdas y malintencionadas se agolpaban en su mente? Tal vez no era como ella pensaba. Ese hombre cargado de equipaje podría ser padre de una familia numerosa y, al dividir las maletas por persona, la cantidad resulta perfectamente razonable. Ya no era un acaparador, sino un hombre valiente, cargando con las pertenencias de los suyos. Tal vez sus 5 hijos lo esperaban en el compartimento. ¿Y la señora de los baguetes, y si es madre de familia? ¿Y si son solo bocadillos? El hombre de los crucigramas quizá era realmente un genio, autor de acertijos, no un tramposo. Y los que se despedían, quizás sí se amaban de verdad. Ella lloraba por la separación, él sonreía por naturaleza. Quizás iría por trabajo y volvería para casarse con ella. Y todo saldría bien. Y esa señora de la falda estrecha. Bien por ella. Con una sonrisa tímida y un gesto decidido, subió al vagón, provocando una ola de aprobación entre los hombres que esperaban. En serio, un viaje en tren no es excusa para vestirse mal. Una mujer siempre debe seguir siéndolo. Si el alma pide maquillaje, falda ajustada y tacones, ni el tren puede detenerla. Y ese flacucho, bueno, quizá está feliz de haber logrado meter a su esposa en el vagón, no porque se libre de ella, sino porque no cabía por la puerta. Aunque no, con ese sí tenía razón al principio. Se ve demasiado impaciente. Seguro que tiene otros planes más interesantes y no quiere perder ni un minuto. Sintiendo como su sonrisa volvía a transformarse en una mueca sarcástica, María se apartó de la ventana. No, eso no era normal. No podía estar tan irritada. Tenía que controlarse, no volverse una arpía. Se fue a su compartimento y se sentó. La causa de su amargura, en realidad, era clara. María odiaba los trenes y todo lo que los rodeaba. La idea de pasar 3 noches y 2 días en un vagón, levantándose, sentándose, incluso acostándose, si es que se atrevía a hacerlo, le resultaba insoportable. Nunca en su vida había estado tanto tiempo en un tren. El viaje la asustaba. No podía quitarse de la cabeza la absurda pero persistente idea de que entraría al vagón como una mujer relativamente joven y saldría de él como una anciana canosa y temblorosa. El largo viaje era obligatorio, la única manera de volver a casa en esos días. María Soledad Arteaga, auditora financiera de una gran empresa, había estado en una de las filiales más remotas del grupo. El tiempo de inspección que había ordenado la directiva era indefinido, así que María no había reservado un boleto de regreso, pensando que ya lo haría. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, en vez del habitual billete de avión, le entregaron un cupón extraño? ¿Y esto?, preguntó, incrédula. Es un boleto de tren, le respondió alegremente una empleada de la secretaría. ¿Está bromeando?, se indignó María. Devuelva esto. Yo no voy en tren. Perfecto, respondió la descarada. Entonces, María Soledad, se queda con nosotros un mes más, por lo menos. Y al ver que María se encendía, intentó explicarse. No estamos en la capital. Aquí solo hay 2 vuelos por semana, y los boletos se agotan con 1 mes o 2 de antelación, sobre todo ahora, en plena temporada vacacional. ¿Y eso qué? No es mi problema. Ustedes tienen la obligación de conseguirme un boleto. Así que háganlo. Yo tengo que estar en mi oficina el miércoles. Pues perfecto. Ya cumplí con mi obligación. Usted viaja mañana en tren y llega el miércoles. La muchacha parecía muy segura de sí y miraba a María con descaro. Discutir más era inútil. María le arrebató el billete y tomó su teléfono. Aviación, por favor. Necesito un boleto para mañana. Yo también, respondió una voz entre risas. Qué vergüenza, dijo María con claridad y colgó. Detestaba los viajes en tren.
Esa supuesta romántica experiencia, los campos y bosques tras la ventana, los postes que parecían correr, no le despertaban ninguna emoción. No sentía lágrimas de ternura por la vastedad del paisaje latinoamericano, ni se le ocurría recitar a Neruda. Al contrario, el parpadeo de los árboles le daba náuseas. El golpeteo de las ruedas, que tanto se encuentran reconfortante, la sacaba de quicio. Y la comida del tren, que para muchos es parte esencial del viaje, a ella le resultaba repugnante. Solo podía dormir si se cumplían 3 condiciones: oscuridad total, silencio absoluto e inmovilidad. Así que, como era de esperarse, en el tren no dormía. ¿Cómo hacerlo con tanto movimiento, crujidos, luces intermitentes y voces por todos lados? Y lo más importante, esa famosa comunicación de compartimiento que por alguna razón se considera obligatoria. Como si el simple hecho de que varias personas hayan terminado encerradas en un espacio reducido las convirtiera casi en parientes o en almas gemelas dispuestas a intercambiar opiniones sobre la crianza de los hijos, el cultivo de flores, la pésima calidad de los productos en los supermercados y el escandaloso precio de la vivienda. Y si alguien no desea participar en esas charlas, inmediatamente se convierte en una persona antipática y, en general, bastante sospechosa. A los marginados como ese se les observa con desaprobación y, al final, el pobre termina saliendo del compartimiento por vergüenza, para no estorbar a los normales mientras discuten asuntos vitales para la humanidad. En fin, todo el ambiente del tren le resultaba profundamente desagradable a María. Está bien, no pasa nada. Me sentaré tranquila todo lo que pueda. Pensaré en mis cosas. Tal vez lea algo o me eche una cabezadita. En fin, sobreviviré como pueda, se resignó finalmente, escuchando el golpeteo de las ruedas que marcaban el arranque del tren. Las señoras del compartimiento parecían normales, al menos mientras se mantenían en silencio y no empezaban a sacar las albóndigas de sus bolsas. Y justo entonces, esa resignación suya volvió a verse amenazada. No, amenazada no, aniquilada sin piedad. Ay, querida. Veo que tiene usted la revista El jardinero aficionado. ¿Le gustan los tomatitos, verdad? ¡Qué maravilla! Dígame, corazón, ¿ha probado sembrar el tomate Madrid ultratemprano? Preguntó la compañera de abajo, dirigiéndose a otra pasajera. Una mujer mayor, vivaz, observaba con entusiasmo a una señora más joven, más despierta. Al parecer, el hecho de estar en la litera inferior no la cohibía en absoluto. ¡Ay, espere! La ocupante de la litera superior bajó ágilmente y se quedó mirando a la anciana con admiración. ¿Cómo dijo? No, ni idea. Yo siempre planto el andaluz. También es temprano. Pero eso ya es del siglo pasado. Declaró con autoridad la señora, que, por su edad, probablemente pertenecía a la primera mitad de ese siglo pasado y quizás más cerca de sus comienzos. Hay una variedad maravillosa, tempranera, madrileña. Tiene que probarla. Es absolutamente fabulosa. Yo la siembro en mayo, directamente en tierra. Y lo mejor, no hay que quitarle los brotes laterales. ¿En serio? Se sorprendió su interlocutora, llevándose las manos al pecho con emoción. Sí, sí. Y las hojas son tan aromáticas, tan verdes, una maravilla. Una pena que no se le pueda dar a los cerditos. Pero los míos se comen la zanahoria encantados, aunque algunos aviondos dicen que tampoco se puede. La mujer mayor continuaba desplegando ante su atenta oyente el fascinante mundo de sus pasatiempos. Ay, hay que hacer menos caso a esos. Ni que supieran tanto. Asintió animadamente la otra. No pasa nada. Yo, por ejemplo, me como las hojas fresquitas, en ensaladas, en sopitas, o así, solitas. ¿Y sabe lo bien que van para las articulaciones? Ah, sí. Se interesó la experta en tomates que no requieren poda. Claro. Exclamó la amante de las hojas verdes. Mire, toma un par de rabitos de zanahoria bien frondosos,
los pica, los hierve con agua. María se deslizó de su asiento y, sintiendo a su espalda las miradas compasivas de sus compañeras, salió del compartimiento. El día se acercaba a su fin. El sol, que justo en ese momento estaba del lado de la ventana por la que miraba María, comenzaba a bajar, tiñendo todo de una luz dorada y rosada. En el cristal se reflejaban destellos suaves. Era hermoso. Incluso alguien de piel tan dura como María Soledad Arteaga, como decía en broma su madre, podía apreciarlo. Cuando repartían el romanticismo y la sensibilidad, nuestra Mariquita se fue directa a la cola del sentido común y la determinación, solía decir su madre con una sonrisa, haciendo alusión al carácter poco femenino de su hija. María, de hecho, rara vez se emocionaba con paisajes, naturalezas muertas ni demás combinaciones pictóricas. Pero esta vez, quizás por falta de otra cosa que hacer, y por primera vez en muchos días, o años, simplemente estaba ahí, de pie, sin hacer nada, sin pensar mucho. Se quedó, sinceramente, absorta en ese atardecer veraniego que teñía de luz roja y dorada todo el espacio entre el horizonte y el tren en movimiento. «¡Qué bonito!», murmuró María, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta, hasta que escuchó un suspiro, como en respuesta, seguido de una voz masculina. «No me diga, María Soledad, muy bonito, sí. Lo que no me imaginaba era que usted se fijara en esas cosas». María se sobresaltó, al principio sin entender que la habían llamado por su nombre completo. Y cuando reconoció la voz, solo pudo sacudir la cabeza. Si algo le faltaba para odiar de forma total e irreversible la vida de tren, era encontrarse con esa persona aquí. De verdad, habría sido mejor quedarse en el compartimiento, escuchar las charlas de las señoras y, quién sabe, quizá terminar interesándose por la medicina natural o los valores del huerto. Tenía más posibilidades de eso que de mantener una conversación decente con el hombre que acababa de arruinarle su contemplación del atardecer. Levantó la cabeza y entrecerró los ojos. «Vaya, vaya. Carlos Santiago», exclamó, fingiendo una alegría que ni ella se creyó. «¡Qué grata sorpresa! ¿Es usted?» «Ajá, yo mismo», confirmó él con tono alegre, aunque en su caso parecía sincero. «Imagínese qué encuentro más inesperado. Estoy aquí parado, miro y no doy crédito, hasta me froto los ojos. Dios mío, me digo, si es la mismísima María Soledad en persona». «No es María, es María Soledad», murmuró ella entre dientes. «Ya se lo he dicho 1000 veces, no destroce mi nombre con ese acento de campesino. Guarde su rusticidad para las jovencitas crédulas». «Ah, sí. No se ofenda. No fui yo quien se lo puso. Así la llamamos todos en la fábrica. Nuestra María la habilidosa. Mucho encaje nos tejió usted en 2 semanas, y bien enredado. Ahora toda la dirección anda viendo cómo se desenreda». Lo dijo con seriedad, pero sus ojos reían abiertamente. «Todo mentira», replicó María de pronto. Como si no supiera que todos esos chistes malos y, por cierto, nada graciosos que circulan por la planta son cosa suya. Usted es la fuente de toda esa basura. Y en cuanto al trabajo, si no hubieran enredado tanto, no estarían ahora intentando resolverlo. Y le advierto, alguno puede acabar sentado, pero de verdad, por negligencia en los informes. Y si yo fuera usted, señor Carlos Santiago, no estaría tan tranquilo. Al fin y al cabo, el ingeniero jefe no es poca cosa. Así que no quiero hablar con usted, y menos sobre eso. Y no me alegra verlo. Solo de pensar que tendré que soportarlo 2 días más, me dan escalofríos. Esto no es una grata sorpresa, es una maldita desgracia. Adiós». Le dio la espalda y se lanzó hacia su compartimiento. Pero de repente se detuvo, como si hubiera chocado con una pared invisible, y no creyó lo que oyó. Detrás de ella se escuchaba una risa suave. Se giró asombrada. Sí, se estaba riendo de verdad. Y de pronto,
María se sorprendió pensando que hacía mucho que no veía algo tan atractivo, salvo el atardecer de ese día. Porque, con todo lo insoportable de su carácter, su raro sentido del humor y esa confianza en sí mismo tan injustificada, Carlos Santiago Uriarte era guapo. Punto. Negarlo era tan absurdo como decir que el sol no se estaba poniendo, sino saliendo. Ahora, sin el mono grasiento, afeitado, sin la clásica mancha de aceite en la frente o la nariz, era más evidente aún. Sus rasgos, aunque finos y proporcionados, no lo hacían parecer afeminado. Era viril. Y sus ojos, grises, transparentes, rodeados de pestañas oscuras, con el contraste del pelo también oscuro, la frente amplia, los dientes blancos, el cuerpo atlético, era todo un conjunto muy atractivo. Pero lo más sorprendente era su naturalidad, como si su aspecto dijera al mundo: sí, soy guapo, ya lo sé. No es culpa mía haber nacido así. Y si molesto a alguien con esto, lo siento, pero tampoco es para tanto. Entonces, ¿de qué hablábamos? Y sin embargo, a pesar de todo eso, María no lo soportaba. En las 2 semanas que pasó en la planta, lo había conocido bien. Le reconocía ciertos méritos, incluso le debía que la hubiera salvado, literalmente. Pero no podía evitarlo, le caía mal. A veces, simplemente pasa. No hay razón ni explicación, solo rechazo instintivo. Así era con ella y el ingeniero Uriarte. Y parecía que la antipatía era mutua. Él no perdía oportunidad de lanzarle alguna indirecta, muchas veces hiriente. Su relación era complicada, nada agradable. Y lo peor era que él, además, era interesante, guapo, valiente, decidido, inteligente y... había algo más. Algo que no podía explicar, solo presentir. Y eso la confundía, le incomodaba. Y por eso lo odiaba aún más. Es como una porquería dentro de un envoltorio hermoso, pensaba enfadada mientras se dejaba caer en su asiento, sobresaltando a las compañeras que suspendieron de inmediato su charla sobre composto acolchado. Aunque para María, eso era todo lo mismo. ¿Qué te pasa, hijita?, preguntó una mujer mayor, mirando a María con preocupación. Tienes como manchitas por toda la cara. Espera, ahora te sirvo un poco de té de manzanilla con miel, lo traje en un termo, es buenísimo para calmarse. ¿Necesitas algo más? Sí, asintió María. Tipo sacar a uno del vagón a empujones. ¿Me ayudas? Anda por aquí uno, ¿sabes? Un landolón de tercera categoría. Ay, no me digas que hablas de Carlito. Reaccionó de pronto, totalmente fuera de lo esperado, la anciana. Pues tienes razón, ¿eh? Se parece a Fanfan la Tulipe, solo que más mayor, sí, y un poquito más rellenito, más formal. ¿Cómo no me di cuenta yo sola? ¿De Carlito?, repitió María, atónita. ¿Lo conoces? Bueno, conocer, sonrió la mujer. Nos conocimos en la estación, mientras él me echaba una mano. Yo es que, ni siquiera nos hemos presentado. Y vamos a pasar 2 días juntas en este tren. ¿Cómo te llamas, cariño? María, murmuró ella, esforzándose por poner cara amable. Es fácil guardar silencio cuando no conoces a nadie, no estás obligada a hablar. Pero ahora, ya hechas las presentaciones, el conocimiento entre compañeras de compartimento se convierte casi en parentesco, al menos durante el viaje. ¿Mariquita? Encantada. Yo soy Ana Isabel, y ella es Sofía, la anciana asintió hacia su compañera jardinera. Bueno, ¿de qué hablábamos? Ah, sí. De Carlos. Su cara se iluminó con una sonrisa. Me ayudó tanto con la maleta, maldita sí. Me la cargó él solito, y a mí también, hasta el vagón. Nos metió dentro a los 2. Gracias a él estoy viajando, si no, todavía estaría sentada en mi bulto en la plaza de la estación. Va, no exageres, fue solo un gesto normal de hombre decente, refunfuñó María.
Igual, sigue siendo un grosero. ¿Carlito, un grosero? Se escandalizó Ana Isabel. ¿Pero qué dices, mariquita? Es un encanto de persona. Ah, sí. ¿Y cuánto hace que lo conoces? ¿Unas horas? Yo tengo el placer desde hace 2 semanas, así que créeme, lo conozco mejor, replicó María. Ay, mariquita, ¿pero acaso se necesita tiempo para eso? A esa gente se la reconoce de inmediato, con el corazón. Él es maravilloso, afirmó Ana. Está bien, Ana Isabel, no voy a discutir contigo, dijo María con un gesto de la mano, y se tumbó en su litera. ¡Qué bonito, un querubín! Salvador de abuelitas. Fanfán andino. Pero no es ningún fanfán, es un fanfarrón. Y a la porra con él. Como si no tuviera yo suficientes preocupaciones, mi vida ahora mismo es un desastre total. Pero decidir no pensar en Uriarte era mucho más fácil que lograrlo. Su mente volvía a él una y otra vez, a ese hombre que no se parecía a nadie que hubiera conocido en sus 35 años, y que, por un capricho del destino, ahora estaba literalmente a un tabique de distancia. A la planta industrial, situada en una pequeña ciudad andina a 3.000 kilómetros de la capital, María llegó por orden del director de su inmenso holding, que controlaba varias instalaciones como esa. Germán Alejandro era el protector de María en todos los sentidos. Viejo amigo de la familia Arteaga, había sido amigo íntimo del padre de María, y según la leyenda familiar, incluso intentó disputarle la novia. Pero la chica eligió a Sergio Arteaga, se casó con él y tuvo a su hija María. Germán, según sus propias palabras, quedó como eterno enamorado inconsolable, símbolo viviente de lo que pudo haber sido. Aunque Irene, la madre de María, se reía siempre recordando la historia. Claro que sí, Germán, te recuerdo sufriendo, 2 días completos, asentía ella con sarcasmo. Y al tercero ya estabas en el cine con tu Cintia. No dramatices, que van a pensar que fue un triángulo amoroso. A pesar de todo, el trío siguió siendo amigo de por vida. Tras la muerte repentina del padre de María, Germán asumió el papel de protector tanto de Irene como de la pequeña de 10 años. Y se alegró sinceramente cuando, ya acabando la secundaria, María abandonó sus sueños de cine, pasarelas y deportes, y se decidió por las finanzas como carrera. Muy bien, mariquita, le decía entonces Germán, ya convertido en empresario importante y respetado. Estudia, y luego te vienes a trabajar conmigo. Esto se está poniendo interesante. Y necesito gente de confianza, sobre todo en temas financieros, donde hasta el diablo se pierde. María terminó la universidad y, por supuesto, fue a trabajar en el holding donde Germán era uno de los fundadores, directores y principales accionistas, el jefe, en resumen. Todos van a decir que me contrataste solo porque soy hija de tus amigos, dudaba ella. ¿Y por qué no?, replicó Germán. Eres como una hija para mí. Y si luego resulta que me equivoqué, te despido, con apellido y todo. Así corregimos tu reputación. Pero no se equivocó. María resultó ser una excelente economista y con los años fue ganando experiencia, perspicacia e intuición. Con el tiempo, se convirtió en auditora jefe, viajando constantemente entre filiales, empresas, fábricas y plantas, evaluando informes contables y eficiencia operativa. María Soledad, hijita, Germán siempre usaba ese tono raro cuando se venía una conversación difícil. Tienes un viajecito por delante. Tienes que revisar nuestra planta de Aikile. Las cosas por allá van mal. ¿Aikile?, se sorprendió María. ¿No la habían cerrado ya? Si hasta querían liquidarla, las ganancias eran mínimas y los costos enormes. Antes de tomar decisiones drásticas hay que ir, ver la situación, calcular si vale la pena invertir. Así que tú vas. Germán pareció animarse de repente. Y mira, el ingeniero jefe allí es mi amigo desde hace 10 años, Carlos Uriarte. Un tipo excelente.
Deberías fijarte en él con más atención. ¿Qué? María se alarmó. Eso mismo, dijo él con una sonrisa. ¿Estás loco, Germán Alejandro? Te recuerdo que estoy casada. Va, mariquita, ¿casada tú? Perdóname por meterme, ya sé que soy un viejo tonto, pero no puedo soportar verte sufrir por alguien que no te merece. Pero bueno, tú verás. En cuanto a la planta, solo acepto cerrarla si todo está irremediablemente perdido. Esa es mi ciudad natal, y no quiero dejar sin trabajo a buena gente. Así, entre reproches mentales a su jefe por su repentina sensibilidad, María acabó en una planta vieja, moribunda, que, desde su punto de vista, ni valía la pena mantener abierta. En su primer día comprobó que sus sospechas eran ciertas, todo estaba mal. Las máquinas parecían chatarra, el sistema contable era un desastre lleno de errores y absurdos. Y eso que Germán le hablaba de gente maravillosa, ella no veía nada de eso. Conoció al tal ingeniero en jefe, ese hombre tan fantástico, en circunstancias bastante escandalosas, tan embarazosas que aún le daba vergüenza recordarlas. Llevaba varios días encerrada en contabilidad, revisando documentos, frunciendo el ceño y callando con gravedad, hasta que finalmente dijo: «Está claro. Necesito hablar con la dirección de todo hizo un gesto abarcando el desastre. Es un caos. Pero, María Soledad, ya sabe que el director y el subdirector vienen mañana. Ahora solo está Uriarte, nuestro jefe de ingeniería». La señorita contable pareció animarse. «Y quizás sea mejor hablar con Carlos Santiago. Tiene muchas dudas sobre el equipamiento, ¿verdad?» «Muchísimas», sonrió con sarcasmo María. «¿Dónde está ese famoso ingeniero jefe?» «Su oficina está al lado, pero rara vez se encuentra allí. Pasa casi todo el tiempo en la planta. ¿Alguien en esta empresa se digna a ocupar su oficina de vez en cuando?», bufó María. «Ay, no es eso», tartamudeó la mujer. «Él trabaja, pero en la fábrica. Le llevaré hasta allá. Aunque, debería cambiarse los zapatos. No está muy limpio». «Ni que fuera poco», la imitó María con rabia, poniéndose de pie. «Esto está lleno de mugre en todos los sentidos. ¿Dónde está ese infeliz del jefe de ingeniería?», gritó, alzando la voz por encima del ruido y sujetando su casco para que no se le cayera sobre la nariz. Debería haber hecho caso a la ingenua señora de contabilidad y cambiarse los zapatos. Ahora ya era tarde, su bonito zapato de gamuza tenía una mancha grasienta. De la rabia, estuvo a punto de lanzarse al cuello del ingeniero. «¿Por qué infeliz?», dijo alguien a la altura de sus rodillas. Se echó atrás, asustada. De debajo de una máquina salió un hombre cubierto de grasa, con el uniforme sucio y las manos tan negras que parecían ajenas. «¿Por qué infeliz?», repitió con voz algo ronca. «Estoy muy contento con la vida. Y si esta noche llego a ver el partido, seré feliz». María lo miró atónita. «Esto no es una fábrica, es un circo. Escuche, usted puede saber mucho, pero dígame dónde está el señor Uriarte, ese ingeniero jefe». «¿Otra vez con eso?», gruñó el hombre. «No es supuesto, es real». «Estoy harta», gritó María. «Esto es un manicomio. O me dice ya dónde está Uriarte o yo». «No hace falta», dijo el hombre cubierto de grasa. «Aquí estoy. Perdón por el aspecto, pero, encantado. Carlos Santiago Uriarte». «¿Y por qué?», ella tartamudeó, pero se recompuso rápidamente. «¿Por qué está aquí y así vestido? ¿No tiene nada mejor que hacer? ¿Qué se supone que pasa aquí? ¿Es usted el jefe o qué? ¿Cómo quiere que lo tomen en serio? Por eso esta planta está hecha un desastre. Porque en lugar de coordinar, organizar, controlar procesos, usted se mete bajo una máquina a apretar tornillos». «Verá, estimada señora», respondió el hombre con tristeza, «si no aprieto ahora mismo este tornillo en esta chatarra,
me temo que no habrá nada que organizar, coordinar ni dirigir. El proceso de negocio se irá al diablo. Pero, aún diciendo eso, María tuvo la clara impresión de que se estaba riendo por dentro. Sus ojos lo delataban. Grandes, grises claros, brillaban en ese rostro sucio como dos piedras preciosas de pureza altísima. ¿Y eso de estimada señora qué es?, saltó ella. No soy su señora, ni mucho menos estimada. Ah, ¿no?, se sorprendió Uriarte. Bueno, lo de estimada es negociable, tal vez es pronto para usarlo. Pero lo de señora, vamos, ¿qué otra cosa podría ser usted? Y otra vez esa sonrisa clara, pícara y benévola, esa burla amistosa que, para colmo, provocaba sonrisas en los rostros mugrientos de los trabajadores que observaban sin hacer nada. Debían ser, sin duda, aquellos excelentes trabajadores que Germán tanto elogiaba. María cerró los ojos e intentó recordar algo útil de los innumerables cursos que había hecho sobre comunicación eficaz con el personal, pero no se le ocurrió nada. Así que simplemente estalló, gritando con las últimas sílabas casi aulladas. Basta. Se acabó. Mi nombre es María Soledad y he venido a realizar una auditoría integral de esta planta. Tengo amplísimas facultades, incluso la de cerrar esta pocilga. En 20 minutos lo espero, señor Uriarte, en la oficina del director con toda la documentación del equipo técnico y una explicación clara del mal uso de los activos que se le han confiado. En 20 minutos no podré, ¿qué le parece en 40? Dijo Uriarte tranquilamente. María Soledad, no lo tome como falta de respeto a sus amplias facultades, pero necesito, con toda urgencia, poner en marcha este activo que se me ha confiado. Y también tengo que lavar mis activos, añadió, extendiendo las manos cubiertas de una suciedad que parecía permanente, mientras los trabajadores reían abiertamente. María entendió de pronto que, si quería conservar al menos las apariencias, lo mejor era callarse. Resopló, alzó la cabeza con arrogancia, giró sobre sus talones y casi cayó al suelo cuando uno de sus tacones se torció. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se pasea por la fábrica con esos zapatitos? Poco rentable eso. Oyó detrás de ella su voz ronca y definitivamente odió a ese hombre. Patán, grosero, salvaje. Murmuraba mientras cojeaba rumbo a la oficina. Seguro que lo nombraron jefe por casualidad, porque no había otro. Solo sabe jugar con fierros. Y encima, se cree gracioso. Ya verás. Te voy a hacer una auditoría con sátira y humor. Exactamente 40 minutos después, entró en la oficina del director un hombre no muy alto, de hombros anchos, que saludó con un gesto mesurado y se sentó. María, sin levantar la vista, notó el movimiento firme, el traje impecable, el peinado pulcro. Por fin alguien decente, al menos vestido con propiedad y sin hacer payasadas, pensó mientras terminaba de escribir. Luego levantó la vista y se quedó atónita al reconocer a Uriarte en persona. ¿Usted?, dijo levantando las cejas, tratando de ocultar su sorpresa por lo bien que lucía. Bueno, esto ya es otra cosa. Resulta que sí puede verse presentable. Puedo, asintió con un suspiro. Aunque rara vez se da la ocasión. Paso más tiempo en los talleres con la llave inglesa, reparando los famosos activos. Justamente. ¿Por qué lo hace usted? Esa es labor de un técnico, un ajustador o como se llame según su organigrama. Él debería encargarse del equipo. Estoy de acuerdo con usted, María Soledad. Solo que en nuestro organigrama, muy bonito, por cierto, largo y elegante, hay técnicos. Pero en la vida real, no. Primero, no soy María, soy María Soledad, puntualizó ella. Y segundo, ¿por qué no tienen técnicos? Probablemente por la misma razón por la que tampoco tenemos torneros, rezadores, operarios generales ni mucho más. Pagamos poco. Así que no viene nadie. Los buenos sueldos se pagan en empresas que dan beneficios. Es una verdad básica que usted,
como directivo, debería conocer y transmitir a sus empleados, dijo María con orgullo. Lo sé, María Soledad, y se lo repito a Juanito, mi último técnico, cada mañana. Aguanta, Juanito. Cuando nos llueva el beneficio, tú serás el primero en cobrar un buen sueldo. Uriarte la miraba sin un atisbo de burla. María suspiró hondo. Qué tipo tan insoportable, aunque, eso sí, que bien le quedaba el traje. Hablemos de su caso. He revisado los informes de gastos de mantenimiento. Me han puesto los pelos de punta. ¿De qué rentabilidad habla usted con un uso de la maquinaria por debajo del 40% y unos gastos desorbitados? ¿Puede explicarme eso, como ingeniero jefe? Claro, asintió. Pero para ser justos, ¿por qué no me llama mejor conservador jefe de antigüedades? Porque la mitad de nuestras máquinas solo existen en estos papeles, le deslizó unas carpetas. Y lo que queda, funciona, gracias a Dios y a nuestra perseverancia, al porcentaje que usted mencionó. Mire, Uriarte, hablemos en serio, dijo tras un silencio. ¿Sabe usted que, tal como están las cosas, al holding le conviene más cerrar esta planta que invertir en ella? Por supuesto que lo sé. ¿Y qué? ¿Vamos a ignorar a 1000 personas que se quedarían sin trabajo? ¿Sabe que tenemos 9 dinastías de artesanos industriales? Y que, con todo y todo, nuestros productos son los de mejor calidad. Pocos, sí. Pero los mejores. De acuerdo. Supongamos que tienen buenos operarios. Pero los especialistas dan pena. Llevo 2 días revisando la contabilidad. Su Verónica Nicolás, tiene nivel de técnico, y eso siendo generosa. Vera sí es técnica. Pero es honesta y trabaja por 3. Uriarte frunció el ceño. ¿Sabe, María Soledad? En estos 10 años, nunca una chica de la capital vino a trabajar aquí en sus zapatitos de gamuza. Tal vez así habríamos tenido una gran jefa de contabilidad. Fácil decirlo. Usted nació aquí, vive aquí. ¿Cree que es tan fácil mudarse a este rincón? Por cierto, siempre quise preguntarle, ¿cómo es que tiene usted un título de Madrid? Recordó de pronto. Por accidente, María Soledad. Igual que el puesto de ingeniero jefe. Pura coincidencia. Sonrió él. Está bien, Carlos Santiago. Puede retirarse. Gracias. A su disposición, María Soledad, dijo, y salió. ¿Cómo se supone que se puede conversar normalmente con alguien así? Ay, no, María Soledad, ¿cómo que local? Uriarte es madrileño como usted. Estudió allá, sus padres aún viven en Madrid, y él va a visitarlos en vacaciones, le dijo una empleada de recursos humanos, encantada de que la auditora se interesara por el ingeniero. No me gusta el chisme, pero Carlos Santiago es como un héroe romántico. Tuvo una tragedia personal en Madrid, algo terrible. Por eso se vino aquí. Y desde entonces vive como un monje. Imagínese. Con esa pinta. Germán Alejandro, murmuraba María, desconcertada, por teléfono. ¿Qué hace aquí Uriarte, exactamente? Ah, ¿te interesa? Se entusiasmó Germán. ¿Te atrapó Carlos? ¿Qué dices? Se indignó María. Es solo que es raro, supongo. Tiene ruinas en su vida, mariquita. Su esposa estaba embarazada y murió. Fue hace años. Desde entonces da vueltas por el mundo. Por suerte, se ha quedado cerca de nuestra planta. Todo allí se sostiene gracias a él. Y creo que ya lo habrás notado. Con razón actúa como un cómico y carga con tanto a cuestas, pensó ella entonces. Y unos días después ocurrió, quizás, el episodio más aterrador de su vida. Aquella tarde, María se enfrascó en papeles y salió de la oficina de la planta cuando ya caía el denso crepúsculo de agosto. El hotel donde se alojaba durante la misión estaba cerca, a unas pocas paradas,
pero la hora era tardía y esperar el autobús no parecía la mejor idea. Iré caminando, pensó, recordando la alameda sombreada que alguien de la fábrica le había mostrado. Cruzaba un parque medio abandonado, acortaba considerablemente el camino y salía justo frente al hotel. Después de un día entero en una oficina polvorienta rodeada de montones de documentos, María inhaló con placer el aire fresco de la noche y se lanzó por la senda adoquinada con paso animado. Y de repente, como salidas del aire mismo, dos figuras emergieron del oscuro. Una le bloqueó el camino por delante y otra apareció detrás, cortándole la retirada. Bueno, dijo el de adelante con voz grave. Ya con solo verlos se notaba que eran hombres, grandes y robustos. En la penumbra, bajo el terror que le oprimía el cuerpo, le parecieron gigantescos. Mira qué hada, continuó. Muy bonita, y esa carterita promete, Alex. El de atrás murmuró algo, claramente compartiendo el entusiasmo por la mujer y su bolso. Vamos, señora, no hagamos esto difícil. Si colaboramos, no le pasará nada. Bueno, nada demasiado malo. Palabra de caballero. Soltó una risa desagradable. ¿Quieren dinero?, logró decir María, venciendo el nudo en su garganta. Solo tengo tarjeta. Pero les doy el código, tomen, por favor, intentó abrir su bolso con manos temblorosas. Claro que nos lo dirás. Pero después, gruñó el otro con una sonrisa feroz. No alcanzaba a ver bien su rostro por la capucha baja, pero distinguió la barba oscura y unos dientes reluciendo en una mueca espantosa. Una bestia, pensó. Comparado con él, el lobo más feroz del bosque parecería un cachorro inofensivo. Y, por supuesto, no creyó ni por un segundo que no fueran a hacerle nada malo. ¿Cuánto tardarán en encontrarme, si es que me encuentran?, pensó, extrañamente tranquila. ¿Y si me encuentran, quedará algo que mandar a mamá? Por acortar camino, qué idiota. Por favor, no me toquen, suplicó con voz temblorosa y rota. Pero, señora, soy un caballero educado. ¿Se ha fijado? Hasta le hablo de usted, dijo con sorna. Ya le dije, soy un caballero. Por alguna razón, esa frase fue lo más aterrador. Si hubieran sido simples borrachos, habría una mínima esperanza, convencerlos, sobornarlos, huir. Pero estos dos eran despiadados y fríos. Malos hasta la médula. Oye, caballero, dijo una voz firme y baja. Apártate y deja que la dama pase. María no pudo girarse del terror. Pero no hacía falta. Una nueva figura apareció desde un lado y, sin decir palabra, la empujó con decisión detrás de sí, protegiéndola con su cuerpo. Qué buena suerte hoy, ¿verdad, Alex? Rió el de la capucha. Mira qué chaqueta. Siempre quisiste una así, ¿no? Vamos, quítatela, amigo, y desaparece. Tengo una cita con la dama. Pues no parece cita, respondió el hombre, con voz vagamente familiar para María. No hay flores, y ella no parece muy interesada. María alzó la vista. Él no era más fuerte ni más alto que los otros. Menor incluso. Pero estaba allí, firme. ¿Tienes competencia, bufó el de la capucha. No me gustan los rivales. Los elimino. Literalmente. Sacó lentamente una mano del bolsillo. Brilló un cuchillo. Esto se pone poco romántico, murmuró el hombre delante de María. Ella cerró los ojos. Y al abrirlos, parpadeó con asombro. El atacante cayó al suelo con una expresión de sorpresa. El hombre le pisó la mano del cuchillo, le dio un rápido golpe en la cabeza y se irguió. Era Uriarte. Le sonrió brevemente a María y se volvió hacia el segundo atacante. ¿Querías mi chaqueta?, gruñó Carlos. El otro murmuró algo ininteligible y se lanzó al ataque. Pero enseguida se ahogó en un gruñido al recibir un golpe directo. Otro puñetazo de Uriarte lo tumbó.
Con una expresión indefensa, casi infantil, el tipo quedó tendido. «Lo va a matar», gritó María. No hacía falta golpearlo tanto. Lo dijo con indignación, como si no acabaran de amenazarla con algo horrible. Uriarte la miró, perplejo, y negó con la cabeza. Ella, superado el peligro, se odiaba por reaccionar así y soltó, con voz chillona: «La fuerza bruta no siempre es la mejor solución. Y hay que llamar a la policía». Uriarte asintió con seriedad, sacó su teléfono y marcó. «Comisaría». «¿Quién?» «Capitán Ledesma». «Pedrito, hola». «Sí, yo, Carlos». «¿Volviste ya? Pensé que estabas pescando en el Titicaca». «Sí». «¿Y la trucha? ¿Con señuelo? ¿Lo probaste?» Carlos charlaba como si estuviera en su casa, no en una alameda oscura con dos delincuentes inconscientes y una mujer al borde del colapso. «Oye, Pedrito, luego me cuentas. Mira, necesito una patrulla. Aquí tengo a 2 ciudadanos descansando, uno con cuchillo y una mujer muy asustada. Ah, y», añadió mirando a María, «tienes que arrestarme también por exceder los límites de la defensa propia». «¿Por qué bromas, Pedrito?» Ella insiste en que fui muy bruto. Aunque, sinceramente, se agachó y observó al agresor sin capucha. «Creo que este es Víctor, tu viejo conocido. ¿Cómo es que anda suelto? ¿Salió otra vez?» «Ah, genial. Recién liberado, seguro iba a la biblioteca, con cuchillo, claro, para cortar páginas pegadas. Eres único, Capitán Pedrito. Él anda asustando gente y tú pescando. Bueno, mándanos la patrulla. Estamos en la vieja Alameda, junto al antiguo panel de los ex empleados destacados del ex taller». «¿Puede usted tomarse algo en serio?», preguntó María cuando él colgó. «María Soledad, hablo en serio, de verdad. Y ahora, sabiendo quién era, estoy asustado de verdad. Si llego a saber que era ese Víctor, no me meto. Pero ya que lo hice, perdón por haberlo golpeado. No me denuncie, ¿sí?», dijo con expresión arrepentida. Usted es un payaso», estalló ella. «Siempre haciendo circo de todo. Y ya le dije 1000 veces, no soy María. Soy María Soledad, María Soledad, María Soledad. María Soledad. María. Mariquita». Alguien la sacudía suavemente. «Despierta, hijita. Ya es de día. Vaya si dormiste». María abrió los ojos con esfuerzo. Frente a ella estaban Ana Isabel y Sofía, sonrientes, como si su cara hinchada y su pelo desordenado fueran la vista más agradable del mundo. «¿Ya es de día? ¿Dormí toda la noche? ¿Y cómo?», rió la anciana. «Fue curioso verte y oírte». María se miró en el espejo. ¡Qué desastre! Se había acostado a pensar en la vida y terminó durmiendo como nunca. No recordaba cuando las memorias se convirtieron en ese sueño profundo y largo. «Mariquita, ¿sabes por qué te despertamos?», empezó Ana Isabel. «No te enfades, hijita, pero es que ahora vamos a tener visita». «¿Visita?». María se extrañó. Y entonces notó que ambas compañeras de compartimento estaban vestidas con chándales nuevos, peinadas, dentro de lo posible, y hasta se habían pintado los labios. «Sí, Carlito, o sea, Carlos Santiago», dijo Ana. «Bueno, no de visita. Viene a arreglarnos la puerta. Se atasca. Esta mañana casi no podemos salir. Nosotras no dormimos como tú, Mariquita». Ana rió bajito. «¿A arreglar la puerta? ¿Carlos?», repitió María, y por primera vez su nombre no le provocó fastidio, sino alegría. Se sorprendió al notarlo. «¿Y quién le dio permiso para hacer reparaciones aquí?». «Ay, Mariquita, pero si Carlos tiene manos de oro. Ya arregló medio vagón. El calentador,
varios enchufes. La jefa de vagón lo adora. Hasta le regaló una botellita. Dijo que pasaría luego con ella. Así que tú también ponte guapa, que él es. Ana parpadeó soñadora y tímida. Uriarte llegó, acompañado del hombre intelectual del vagón, el de los crucigramas. Carlos, dijo el hombre sujetando la puerta, ¿qué habilidad tienes, de verdad? Eres todo un maestro. Al principio pensé que eras un científico. No me lo vas a creer, continuó. Yo me consideraba bueno con los crucigramas, pero al lado de Carlos, no soy nada. Él lo sabe todo. ¿Sabes qué almirante hundió la flota turca en Navarino? ¿O qué escritor latinoamericano descubrió 20 especies de mariposas? ¿La unidad de medida del olor? Yo no, pero él sí. Es un fenómeno. Vamos, Ignacio, sonrió Carlos mientras revisaba la cerradura reparada. Bueno, sé algunas cosas. Otras se pueden deducir, aunque no las sepas con certeza. Por ejemplo, preguntaron con entusiasmo las presentes. Pues, por ejemplo, ¿qué ser vivo tiene el cerebro más alejado del corazón? ¡Qué curioso! ¿Y cuál es? Exclamaron Ana Isabel y Sofía. Piénsenlo, calculen la distancia, hagan pruebas con distintas opciones. Así se entretienen un buen rato, hasta la mitad del trayecto, sonrió Carlos. Ay, Carlito, Carlos Santiago, nunca vamos a adivinarlo. Se inquietaron las mujeres. No, por favor, díganos, que nos va a dejar angustiadas. Diga. La jirafa, dijo María inesperadamente, en voz baja. Carlos la miró y asintió apenas, en silencio. Y los minutos, las horas, pasaron con tanta rapidez que no se dio cuenta de cómo aquel viaje que le había parecido insoportable y eterno llegó a su fin. Ahora temía con el alma la última parada, la última mirada, el último roce de aquella mano fuerte, pero suave, con la huella indeleble de grasa de maquinaria en la piel. Después de despedirse de todos, Carlos se volvió de pronto, se acercó a ella rápidamente y le puso un papel en la mano. María Soledad, María, Mariquita, quizá nunca volvamos a vernos. Solo prométeme una cosa. Si alguna vez necesitas ayuda, si llego a ser importante para ti, llámame. Haré lo que sea por ti. La miró con una expresión sincera, intensa, desesperada. Y ella vio en esos ojos una confesión. La clase de confesión para la que no hacen falta palabras. Carlos tomó su bolso y caminó hacia la salida del vagón. Ay, Mariquita, perdona que me entrometa, escuchó la voz de Ana Isabel. Nosotras sí que no volveremos a vernos, eso es seguro. Pero déjame decirte algo, hijita, eres una tonta. Perdona otra vez, pero una tonta total. Él te quiere. Y tú también lo quieres a él. Se nota, hasta a una vieja medio ciega como yo. Ay, María, qué jirafa estás hecha. Cuando Germán le habló antes del viaje sobre su vida familiar sin sentido, no imaginaba lo cerca que estaba de la verdad. Esa vida, esa familia, hacía tiempo que no existían. María y Antonio habían vivido casi 8 años juntos y jamás entendieron por qué. Jamás le había resultado tan difícil volver a su apartamento como después de esas semanas en la planta y esos 2 días increíbles en el tren. María, presenté la demanda de divorcio, le dijo Antonio apenas cruzó la puerta. Sé que no te gustará. Todo esto ha sido muy repentino, poco digno, no sé, pero me parece que... Tonito, eres un genio. Lo interrumpió María. Gracias. Nunca en todos estos años te había estado tan agradecida. Gracias. Agarró la mano del sorprendido y asustado, ya ex marido, la sacudió con entusiasmo y salió corriendo del apartamento, sin dejarlo explicarle nada sobre juicios, división de bienes, papeles del piso ni cualquier otra tontería que ahora le daba absolutamente igual. Solo quería una cosa, marcar el número escrito en el papelito y escuchar su voz diciendo su nombre, arrastrándolo a su manera sencilla, María.
Y él respondió tan rápido que el primer tono apenas había empezado a sonar, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Estaban sentados en un banco cómodo, bajo un viejo arce teñido ya de tonos otoñales. ¿Sabes, Carlito?, dijo ella, sintiendo su calor, su ternura, su fuerza en cada célula, deshaciéndose en una felicidad suave y sencilla. Es increíble, porque aquel día, cuando nos encontramos en el tren, de verdad creí que te odiaba. En serio. Y ahora, después de tan pocos días, no entiendo cómo pude vivir sin ti todos estos años. Es inconcebible. ¿Y qué tiene eso de raro o increíble, Mariquita?, le respondió él. ¿Conoces el dicho? Del amor al odio hay un paso. ¿Y quién dijo que del odio al amor el camino es más largo? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.